Gracias por seguir en sintonía de Argumentos o conversando de la dinámica económica, de cómo es importante generar esos puestos de trabajo que usted mencionaba para ir avanzando en el tema de los ingresos. También cómo está este tema del sector que trabaja en la dinámica formal, que trabajan de forma informal, cómo está esa brecha también y de cómo generar esas condiciones, porque quizás muchas de las políticas que se han implementado en los últimos años también llevan más bien a que ese sector que está trabajando se mueva más hacia la informalidad que hacia realmente construir negocios formales. Bueno, aquí la clave está en que tú tienes que abaratar la forma de hacer negocios en Venezuela. La carga impositiva en Venezuela es una de las más altas que existe y esto tiene que revisarse indiscutiblemente. Estamos inclusive por la media, por encima de la media internacional, por lo menos en lo que se refiere a Sudamérica o América Latina en ese sentido. Y fíjate una cosa que es la siguiente. La carga y la presión fiscal es muy alta, pero la recaudación es muy baja. ¿Por O qué? sea, que al final nos Porque genera beneficios. la gente siente que los tributos de alguna forma presionan mucho y entonces algunos utilizan, se informalizan, no formalizan su relación, no rinden sus cuentas fiscales como debería ser y entonces los altos impuestos, está demostrado, y esto existe en la teoría económica llamada, ya tipificado con un concepto que se llama la curva de Laffer. Según la curva de Laffer, un importante economista que diseñó y formuló este concepto, llega un punto en que si tú subes los impuestos en cierto nivel, la recaudación baja. En vez de subir, baja. Y al revés, en un momento determinado, si tú tienes impuestos bajos, la recaudación del Estado es mayor. ¿Por qué? Porque entonces a las personas se le abarata la forma de hacer negocio, se amplía la base tributaria y el Estado Recauda más. recibe muchísimo y recauda mucho más. Entonces aquí tenemos que pensar en ir aliviando esas cargas impositivas que asfixian o que no ayudan mucho a la generación de procesos de emprendimiento. Entonces ese es un elemento fundamental para nosotros poder en ese sentido desarrollar más nuestra posibilidad productiva. Otro de los elementos es obviamente que tiene que haber una mayor simplificación de todo lo que son los trámites, de las regulaciones y de la burocracia, los trámites para exportar, por ejemplo, para poder registrar una empresa cabalmente o una patente y este tipo de cosas. Todo eso tiene que ser muy simplificado y las herramientas tecnológicas Claro que puedan ser también pueden ser implementadas. muy útiles para esto. En definitiva, abaratar la forma de hacer negocios en Venezuela para que sea más accesible, que los emprendedores encuentren y canalicen de forma legal y legítima su esfuerzo económico productivo. Claro, también hay diferentes medidas que van influyendo en cómo está la dinámica. Por ejemplo, reciente estaba la medida desde el CENIAT de, bueno, regular las transacciones o todas las ventas del comercio electrónico La y cuestión del tienen que comercio ser electrónico, sí. la facturación como tal. Entonces, bueno, quienes están, quienes tienen esas ventas online, bueno, tienen que moverse a formalizar sus negocios. Por otro lado, también hay diferentes medidas en cuanto al tema de las exportaciones. Quienes están aquí, los productores nacionales, bueno, decían, bueno, hay que competir con la igualdad de condiciones para que, bueno, el mercado internacional no, de alguna forma afecte los productos nacionales que, bueno, terminan siendo más costosos. Entonces, bueno, si son más costosos algo nacional por algo internacional, entonces, bueno, eso disminuye que las empresas que están aquí puedan seguir creciendo. Correcto, por eso te decía que hay que abaratar eso, abaratar la forma de hacer negocios en Venezuela. Entre otras cosas, abaratar la exportación. Es decir, cada vez menos trámites, más de regulación en este sentido, facilitar todo esto, eliminar mucho lo que son los trámites y el tiempo de esos trámites, ponernos competitivos en relación a eso, porque Venezuela tiene uno de los trámites, de los mayores trámites para los procesos de exportación. Entonces todo esto forma parte precisamente de un proceso de simplificación de los procesos legales que tienen que ver con la relación entre el sector privado productivo y el Estado. Yo creo que el Estado en ese sentido tiene que entender que lo que tiene que hacer es facilitar, porque ese tiempo en el cual
el fisco nacional era solamente en la renta petrolera, eso ya pasó. Venezuela está viviendo, desde hace un tiempo para acá, un proceso de tránsito entre un país de carácter patrimonial a un país de carácter fiscal. Es decir, el carácter patrimonial es el fisco nacional recibiendo sus ingresos básicamente del patrimonio, de su condición de dueño de la riqueza del subsuelo. Bien, nos Entonces no le interesaba mucho que los venezolanos privados produjeran o no produjeran, porque tenía su 15 y último resuelto con la renta petrolera, su ingreso de carácter patrimonial, en tanto yo soy el dueño de los recursos que están en el subsuelo. Como ya eso no es suficiente, se está pasando a un estado de carácter fiscal, es decir, el Estado venezolano tiene que vivir y tiene que pagar sus gastos de funcionamiento de la laboriosidad, de la productividad y de la generación de riqueza de sus ciudadanos. Y en unas condiciones como las que actualmente vive la economía venezolana, de muchos obstáculos, de que venimos de haber perdido más del 70% del Producto Interno Bruto desde el año 2017 para acá, en un proceso de mucha precarización de la actividad económica venezolana, entonces tú tienes que de alguna forma tratar de acicatear al sector productivo para que te pueda pagar impuestos, para que te pueda contribuir a los gastos de funcionamiento que demanda pues que haya salud pública, que haya infraestructura, que haya educación, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, como estamos pasando ese estado de carácter fiscal, pero no podemos cargarle la mano ni podemos sofocar al sector privado. Tenemos que tener ahí una política inteligente desde el punto de vista fiscal. Claro, ir avanzando en esas medidas que se porque implementan. tenemos una presión fiscal muy alta, pero Venezuela está entre los últimos países en niveles de recaudación de América Latina. Claro, siendo el que tiene el más alto. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Pedro Elías Hernández. Ustedes no se muevan.